Hola, muy buenas tardes a todos aquí desde Europa y buenos días a los que nos acompañáis al otro lado del Atlántico. Sed todos bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión, a esta segunda jornada del Congreso Internacional Virtual USATIC 2026 en la temática del aprendizaje con TIC. En primer lugar, aunque ya bastante de vosotros estaríais ayer, toca presentarse. Mi nombre es José Luis Alejandre y soy, junto con mi compañera Ana Llueva, los coordinadores de este congreso, coordinadores de la red EULES dentro de la Universidad de Zaragoza, aquí en España, responsable de la organización del congreso. Bien, simplemente daros las gracias por estar aquí, ya que, como bien sabéis, eventos de este tipo sin la disposición de los participantes pues no serían nada, ¿no? Agradecer también a los miembros de la red EULES, los miembros de la organización, agradecer a los tres ponentes que nos han ido, están y estarán mañana acompañándonos en estas tres sesiones, a Ana Rodríguez ayer, a Andrea Montoliu hoy y a Sergio, que será el ponente de nuestro tercer día. Simplemente recordar que esta es la primera parte de la sesión, la parte síncrona, donde vamos a tener, o va a tener lugar la ponencia, y en la segunda parte de la sesión, de manera síncrona, pues nos cambiaremos de sitio web para interactuar en esos foros de comunicaciones en las que ayer ya estuvisteis muy activos. Esta mañana, bueno, me he entretenido hace un par de horas o tres en revisar el número de visualizaciones y de comentarios que hubo en el día de ayer. Y bueno, pues han rondado más de 1000 visualizaciones y más de 120 comentarios, con lo cual es una producción que nos llena de orgullo, ¿no? Y que mantiene vivo el objetivo de este congreso, que el de crear un foro, un sitio donde podéis interactuar e intercambiar vuestras buenas experiencias en innovación docente con apoyo de tecnología, ¿no? Bien, y ya no quiero robar más tiempo de la sesión. Le cedo la palabra a mi compañera Ana Llueva para que ella también nos dé la bienvenida y proceda a presentar formalmente a Andrea, que es la ponente de hoy. Ana, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchas gracias, José Luis, y muy buenas tardes a todas y a todos los participantes que nos seguís hoy en esta segunda jornada del Congreso, tanto a los que estuvisteis ayer ya con nosotros como a los que os incorporáis hoy por primera vez. Como siempre, reiteramos y damos las gracias a todas las personas que hacen posible este evento. Me quiero unir a los agradecimientos a los compañeros en la organización, a las entidades colaboradoras, a nuestros siempre excepcionales ponentes en las sesiones plenarias, este año Ana Rodríguez, hoy Andrea Montoliu, y a Sergio Martín, y sobre todo a vosotros, a los participantes en el Congreso, que sois los más importantes en este encuentro. En este sentido, quiero reiterar el agradecimiento del amplio seguimiento que hicisteis ayer en la webconferencia y posteriormente, como ha indicado José Luis, en los comentarios, los interesantes comentarios y abundantes que se hicieron en los foros, las reflexiones, todo ello asociados a las comunicaciones que se han presentado, que también son excelentes un año más. No quiero extenderme más, vamos a empezar rápido para dar tiempo a Andrea. Saludo a nuestra ponente, Andrea, que voy a presentar muy brevemente. Andrea es la responsable, la directora de mercados hispanohablantes, lo voy a decir en español, ¿no? Creo que es así la traducción, aunque ya nos lo ponen como siempre estas grandes empresas en inglés para América Latina, entiendo, y España, de la empresa WOCLAP. Y como muchos sabréis, WOCLAP es una plataforma interactiva y un sistema de respuesta que está diseñado para dinamizar las clases y las presentaciones, de modo que permite a los profesores o a los ponentes formular preguntas, crear encuestas, recopilar respuestas en público en tiempo real para activar la participación de los estudiantes o del público, que puede hacerse además tanto en los dispositivos móviles como en los ordenadores. Bueno, he hecho un resumen, no sé si Andrea nos ilustrará un poco mejor, ¿no?, sobre la aplicación. Bueno, así ella se define como alguien que acompaña a las instituciones de educación superior en su estrategia de transformación digital, ayudándolas y ayudándonos a impulsar la participación activa y la conexión con el profesorado y del profesorado mediante el uso pedagógico de esta herramienta de WOCLAP con nuestros estudiantes.
nos asegura que trabaja con un enfoque centrado en la co-construcción de la mano con las universidades para integrar soluciones innovadoras desarrolladas junto a docentes, neurocientíficos y tecnólogos del aprendizaje, asegurando así un impacto real en la experiencia educativa. Y por la experiencia que tenemos, personalmente doy fe que esto es así y que tenemos una colaboración excelente. Así que Andrea nos va a hablar de aprendizaje activo, que transforma la experiencia educativa en cualquier entorno, tanto síncrono como asíncrono. Creo que va a ser muy interesante, y que además se centrará un poquito en el tema de la inteligencia artificial, y si no le preguntaremos, ¿no? Porque también nos ayuda mucho ahora mismo, este es el tema que está en el candelero, así que seguro que la presentación va a ser muy, muy interesante. Bien, sin mucho más, vamos a darle paso a Andrea. Antes de nada, recordar, aunque ya lo ha dicho, lo ha comentado José Luis, que para no interrumpir a Andrea, podréis plantear también vuestras preguntas o vuestros comentarios en el chat. En principio no hemos habilitado el audio, me estáis preguntando algunos, pero bueno, si estamos poquitos y hace falta luego lo podemos hacer. En principio las preguntas en el chat a lo largo de toda la conferencia para no interrumpirla, y al final nosotros las recogeremos y se las trasladaremos a Andrea para que pueda comentarlas. Así que, Andrea, cuando quieras, los mandos son tuyos. Perfecto. Pues bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y en primer lugar, dar las gracias a los participantes por asistir a esta sesión, y también a Ana y a José Luis por la organización de estos espacios tan necesarios, ¿no? Me presento muy brevemente, aunque Ana ya ha hecho un fantástico trabajo, pero yo me dedico a acompañar a las instituciones en la transición hacia un modelo de aprendizaje activo, donde logramos ese aprendizaje tan significativo mediante una herramienta como WooClub, ¿vale? Al final nosotros consideramos que la tecnología es un medio y no un fin para llegar hasta donde queremos, y nosotros somos una herramienta pedagógica con foco completo en instituciones de educación superior o en cualquier tipo de formación. En la sesión de hoy, lo que yo quiero, ¿vale?, es que también vosotros podáis experimentar como si fueseis estudiantes, ¿vale?, para vivir esa experiencia real, y luego enseñaré también la parte del formador o del docente. Voy a compartir pantalla con vosotros para que enseñaros el evento de WooClub, ¿vale?, y la plataforma. Y lo que os voy a pedir, vamos a entrar en este evento que se llama USATIC, y os voy a pedir que os vayáis conectando, ¿vale? En todo momento yo os voy a explicar cómo debéis hacerlo y os iré enseñando las distintas funcionalidades que tiene la herramienta. Le voy a dar a iniciar evento, ¿vale? Y la forma en la que os podéis conectar es o bien escaneando el código QR, o aquellos que estéis con el ordenador, podéis ir a wooclub.com y poner el código del evento, que como veis es personalizable, ¿vale? Que es USATIC19. Como tercera alternativa, ¿vale?, lo que podemos hacer es copiar el enlace de participación y pasarlo por el chat de la herramienta de videollamada que estemos utilizando, ¿vale? Al final lo que queremos es hacer que todo sea lo más sencillo e intuitivo posible, y voy a dejar unos segundos hasta que nos vayamos conectando. Lo que veo es que somos 18 en la llamada, entonces voy a dejar unos segundos para que os vayáis conectando. Cualquier duda, ¿vale?, como ha dicho Ana, la podéis enviar por el chat. Ahora también os indicaré que WooClub tiene un chat que también podéis probar, pero las iremos contestando al final. Vale, vamos a dar unos segundos más. Para aquellos que estéis conectados, ¿vale?, os voy explicando que WooClub tiene una funcionalidad de un chat que podéis acceder a ella en la interfaz en la que estáis conectados. Abajo hay como un dibujo o un emoticono de un chat donde podéis lanzar vuestras dudas, ¿vale? Esto está diseñado para que cuando estemos en una sesión formativa, los estudiantes o la audiencia puedan plasmar sus dudas a partir de este chat, ¿vale? Está demostrado que los estudiantes o la audiencia participa mucho más cuando es a través de esta forma digital que levantando la mano. Perfecto. Voy a dar unos segundos más, ¿vale? 15 segundos y vamos avanzando.
y ahora iremos viendo los mensajes a medida que vayamos avanzando en la sesión. Vale, 13. Perfecto. Voy a ir avanzando, ¿vale? Y luego para aquellos que no os hayáis podido conectar, os enseñaré cómo hacerlo. Me gustaría empezar con una pregunta, ¿vale? Que es, si tuvieseis que definir el mayor reto actual de la formación superior en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Vale? Esta es una pregunta nube de palabras o una pregunta abierta, donde lo que quiero es un poco romper el hielo y que veamos entre todos cuáles son esos retos, ¿vale? Que yo creo que todos compartimos, aquellos que nos dedicamos a la formación. Y lo que vamos a ver en este tipo de preguntas es que la respuesta más frecuente es la que se va haciendo más grande, ¿vale? Y en el lado izquierdo siempre tenemos distintos formatos de mostrar los resultados, ¿vale? O bien en cuadrícula, o bien en listado de resultados, o bien en nube de palabras, donde vemos que uno de los retos más comunes que tenemos definitivamente es la inteligencia artificial. La atención, la motivación, la adaptabilidad. WooClap es una herramienta que permite al docente captar la atención del estudiante, interactuar con ellos a través de una variedad muy amplia de actividades, ¿vale? Involucrándonos en metodologías activas sin añadir más fricción al trabajo y luego medir los resultados en tiempo real. Perfecto. Compromiso, implicación, inteligencia artificial, aprendizaje adaptativo, reflexión. Muchísimas gracias. Por aquí veo engagement, ¿vale? Que es un poco el centro de lo que WooClap, a lo que nos dedicamos, es esa interactividad en la formación. Y muchísimas gracias a todos por la participación. Vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Que es, me gustaría saber en qué contexto utilizáis más metodologías activas, interactivas, si las utilizáis, y las opciones son en clases presenciales, ¿vale? En formación online síncrona, en formación híbrida, formación asíncrona o todavía las utilizamos poco, ¿vale? Aquí simplemente recalcar que WooClap es una herramienta compatible con todos los formatos de enseñanza, ya sea online, presencial, síncrono o asíncrono, ¿vale? Y os animo a que después de esta sesión, si os interesa probarla, os registréis. Tenemos un formato freemium que lo podéis ir probando. Y esta versatilidad está muy bien porque lo que nos permite es utilizarla en distintos formatos, incluso en lo que hoy en día se utiliza bastante, que es el modelo de clase invertida. Vale, aquí en todo momento vamos a ver siempre el número de participantes que ha votado sobre el total, ¿vale? Veo que 12 de vosotros utilizáis metodologías interactivas en las clases presenciales y aquí me gustaría recalcar un poco, ¿vale? Que a medida que la formación online va creciendo, hay un gran reto, ¿vale? Que es el estar detrás de la pantalla sin ningún tipo de interacción. Entonces, aquí, en especial, tenemos que hacer un esfuerzo porque creo que es muy importante cada X tiempo meterle un componente para que el estudiante esté activo y no simplemente esté escuchando de forma pasiva. Vamos a ir viendo los mensajes. Supongo que, nada, aquí lo que queríamos era comprobar la parte del chat, ¿vale? Y directamente vamos a volver a la pregunta número 2. Tengo otra pregunta preparada para vosotros, ¿vale? Que es una pregunta de priorización, donde aquí yo estoy conociendo sencillamente cuál es vuestra perspectiva en relación a estos temas, ¿vale? Entonces, si solo pudierais mejorar un aspecto de tus sesiones formativas este año, ¿cuál priorizaríais? ¿Vale? El enunciado quizás no estaba del todo claro, pero esto es una pregunta donde con 100 puntos asignamos según nuestro orden de preferencia o de priorización, ¿vale? También os intento enseñar que WooClap no solo se centra en preguntas tipo test o preguntas abiertas, sino que también tenemos preguntas de otro tipo que también son muy interesantes y añaden versatilidad a la formación. Mientras vais participando, ¿vale? Que no tampoco tenemos que pasar mucho tiempo en las preguntas, os voy enseñando otro tipo de funcionalidades que tenemos, ¿vale? Arriba en la interfaz con la que estáis conectados, el estudiante puede deslizar una pestaña que pone siguiendo o perdido, ¿vale? Eso lo que hace es permitir que el docente se le notifique de que hay algún estudiante que está bloqueado, que necesita que la sesión se pare y es una forma muy inmediata de recibir ese feedback, ¿vale? Si queréis lo podéis probar y aquí, por ejemplo, en mi pantalla yo vería que hay 1, 2, 3 o 4 estudiantes, en este caso audiencia, ¿vale? Que está perdido. Una vez hayamos resuelto esa duda, le podemos dar a restablecer y ya volveríamos al inicio.
Vale, esto es una forma, ¿vale?, de ver directamente cuál es el orden de priorización y está claro, ¿vale?, que la participación del alumnado es un factor donde se le da muchísima importancia, ¿vale? Para llegar a una participación del alumnado lo más alta posible, para que el aprendizaje sea significativo, es muy importante que nos involucremos en este tipo de metodologías activas y pasemos o transicionemos de lo que viene siendo una formación muy magistral. Vale, esta es la última pregunta, ¿vale? Y aquí, antes de pasar a la parte docente, lo que quiero enseñaros, esta es una pregunta de lluvia de ideas muy utilizada, donde aquí lo que os pregunto es, ¿qué tareas docentes pensáis que la IA puede ayudar a agilizar sin perder la calidad pedagógica? ¿Vale? En una categoría tenemos diseño y preparación de la formación y en la segunda tenemos interacción y seguimiento del aprendizaje, que yo creo que son esos dos bloques donde la IA más se está utilizando o más nos puede ayudar. Esta pregunta es muy interesante, ¿vale? Porque ahora haremos un poco más de hincapié, como ha dicho Ana, hablaremos sobre la IA, pero os voy a dar un adelanto de un asistente de IA que tenemos en este tipo de pregunta, que lo que puede hacer es generar respuestas directamente sobre la pregunta. En el caso en el que hubiesen muchísimas respuestas del estudiante, ¿vale? En este caso solo hay 3, pero podríamos también generar un resumen. Estos asistentes, ¿vale?, a lo que nos ayudan es a ofrecer retroalimentación directa sobre ese feedback que tenemos de los estudiantes, ¿vale? Entonces nos ayuda a dar una mejor formación en tiempo real mediante estos asistentes. ¿Por qué? Porque si no sería imposible, estando en una formación con doy un ejemplo, pero 50 estudiantes y recibiendo tanta retroalimentación, el poder analizar esas respuestas o darle una conclusión a los estudiantes. Vale, os voy a enseñar, ¿vale?, antes de pasar ya a la parte final, si algún estudiante se desconecta por algún factor externo que nosotros no podemos hacer nada, no tenemos que volver al inicio de la presentación. Sencillamente aquí tenemos un botón, ¿vale?, donde pone mostrar instrucciones y directamente proyectaríamos la diapositiva, lo que nosotros llamamos la diapositiva de conexión, ¿vale?, que son las instrucciones para poder conectarse. Aquellos que no os hayáis podido conectar, ¿vale?, ahora es el momento. Perfecto. Vamos a cerrar, ¿vale? Y vamos a ir pasando y vamos a pasar a la parte del profesor, ¿vale?, del docente, para que nos dé tiempo a todo. Para eso voy a ir a lo que nosotros llamamos la página home, ¿vale?, la página inicial, y aquí veis crear evento. Para nosotros un evento es una sesión interactiva, ¿vale?, ya sea una clase en presencial, online, síncrono o asíncrono. Entonces, vamos a crear un evento juntos para que sepáis cómo es el flujo de trabajo y veáis lo intuitivo y lo sencillo que es. Y le vamos a dar a crear evento. Voy a llamarle USATIC Docentes 20 de mayo. Le doy a guardar, ¿vale? Y directamente aquí lo que tenemos que pensar es que tenemos 2 pestañas que hacen referencia al formato de enseñanza. En primer lugar, tenemos sesión en vivo, que es lo que hace referencia a la formación en tiempo real, ¿vale?, la sincrónica, ya sea online o presencial. Y después tenemos sesión al ritmo de los participantes. Esto es lo que utilizaríamos cuando queremos o bien evaluar a los estudiantes previamente a una clase, o bien durante la clase, pero en un formato asíncrono, o lo que denominamos el modelo de clase invertida, que es tenemos una clase y luego yo les voy a evaluar para que ellos lo hagan a su ritmo. Vamos a crear un evento directamente desde sesión en vivo, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver toda la tipología de preguntas que tenemos, ¿vale? Como veis, WooClub destaca mucho entre la tipología de preguntas. Tenemos preguntas muy basadas en aprendizaje visual, tenemos preguntas de combinación, tenemos preguntas muy numéricas para todo tipo de campos STEM, por ejemplo, rellenar espacios en blanco, donde, pues, por ejemplo, para los campos lingüísticos sirve mucho. Y algunas preguntas quizás un poco más complejas, ¿vale?, como concordancia de criterio o concordancia de script, donde ponen al estudiante en una situación de hipótesis, ¿vale? Y tienen que tomar, pues, por ejemplo, un diagnóstico u otro. Vamos a crear, ¿vale?, sencillamente para enseñaros cómo se crea una pregunta, una nube de palabras. Entonces,
¿cuál es el mayor reto que tienes como docente? ¿Vale? Por cuestiones de accesibilidad, que para WooClap es un pilar fundamental, las preguntas se pueden hacer tanto en texto como en audio como en imagen. Y en el lado derecho siempre vamos a tener distintas configuraciones para adaptar esa pregunta a nuestras necesidades pedagógicas. Puedo permitir que los estudiantes den a me gusta a respuestas de compañeros. Y a mí eso me permite ver cuáles son las respuestas que más han gustado para quizás establecer un debate o una conversación con ellos. Podemos autorizar imágenes y aquí tenemos varias configuraciones, ¿vale? Que lo mismo sucede y son distintas para cada pregunta, pero no quiero que se os confunda porque son muy sencillas, ¿vale? Entonces, le damos a guardar y ya tenemos nuestra primera pregunta. Aquí le daríamos a iniciar evento, ¿vale? Y ya tendríamos esta pregunta creada. Como veis, es de forma muy sencilla, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo hemos incorporado la inteligencia artificial y por qué lo hemos hecho? ¿Vale? Al final, la inteligencia artificial está en boca de todos hoy en día y creo que si la utilizamos de forma estructurada y ética nos puede ayudar mucho, ¿vale? Es una tecnología que está ahí y que no se va a ir. Entonces, WooClap lo que hizo fue cómo podemos incluirla dentro de la aplicación para que ayude a los profesores a involucrarse de forma más sencilla en metodologías activas. Esto lo hicimos porque el gran reto que vimos es la falta de tiempo, ¿vale? Entonces, hemos incorporado inteligencia artificial como si fuese una pregunta más. Entonces, aquí vamos a crear usando IA y directamente lo que permitimos es que cualquier docente pueda utilizar las distintas fuentes que ellos ya tengan preparados, pues ya pueda ser una presentación, un texto que copiemos y peguemos, un tema, un enlace de un vídeo de YouTube, un enlace o incluso un archivo de audio y de vídeo. Imaginaros que tenéis una grabación de una clase de la cual queréis extraer o sacar preguntas de la tipología que nosotros elijamos. Voy a ir a documento, ¿vale? Y voy a subir un documento de inteligencia artificial generativa en el sector educativo en España, universitario, y le voy a dar a continuar. La propia aplicación me pregunta qué tipo de preguntas quieres generar. Preguntas tipo test, preguntas de encuesta, preguntas abiertas, de rellenar espacios en blanco, de combinar o lluvia de ideas. Y aquí le podría añadir un pequeño prompt adicional. Voy a darle a preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas. Le doy a generar contenido. ¿Y cuál es la gran ventaja aquí? Que WooClap lo que te permite es, en cuestión de segundos, generar este contenido que de otra forma hubiese tardado alrededor de 40 50 minutos en generar 20 preguntas y lo hace manteniendo la calidad pedagógica alta. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo la información de un documento que yo he insertado dentro de la plataforma. Algo muy importante es que WooClap te genera este contenido totalmente editable, porque nosotros lo que fomentamos y lo que recomendamos es que el docente tenga la decisión final de qué añade, qué no añade, qué elimina o qué modifica, ¿vale? Entonces, una vez revisado todo esto, yo lo que hago es o puedo exportar este contenido a cualquiera de estos formatos o puedo añadirlo directamente al evento, ¿vale? Que es el evento que estamos haciendo ahora. Vale, entonces ya tendría la 1 que la he creado yo, ¿vale? Pero en cuestión de segundos, como habéis visto, la IA de WooClap ha creado todas estas preguntas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en la mayoría de las ocasiones yo creo que se va a emplear de esta forma, cuando queremos incorporar estas preguntas que WooClap ha generado dentro de una presentación, para que hagamos parte teórica y luego metamos componente de interactividad y que entre conceptos o diapositivas el estudiante pueda participar, ¿vale? Es muy sencillo. Vamos a añadir presentación y voy a subir una presentación que tengo aquí para insertar las preguntas. Tarda muy poquito en subirse y una vez la tengamos subida en la plataforma, lo que hacemos es lo siguiente. Le damos a insertar preguntas. Aquí hay un pequeño vídeo explicativo, pero lo que vamos a hacer es, mediante un sistema de arrastrar y soltar, vamos a colocar, en primer lugar, la diapositiva de conexión donde queramos que los estudiantes se conecten
Y luego sencillamente vamos a ir arrastrando las preguntas entre las diapositivas según el orden que nosotros queramos. Booklab no es una herramienta de presentación, por lo cual las diapositivas no se pueden editar desde la propia aplicación, pero sí que ofrecemos una extensión con PowerPoint donde a través de una descarga se podría crear un evento de Booklab dentro de PowerPoint. Entonces, una vez lo tengamos establecido en el orden que nosotros queramos, le damos a guardar y si yo le doy a iniciar evento, lo que tenemos es una presentación que hace un minuto era completamente teórica y el estudiante simplemente iba a escuchar de forma pasiva, ¿vale? A una presentación donde directamente tenemos parte teórica con diapositiva, pero también tenemos las preguntas que nos ha generado la IA. Vale. Booklab, ¿vale? En configuraciones tenemos la parte de cómo adaptar este evento, ¿vale? Que estamos haciendo a las necesidades pedagógicas que nosotros tengamos. Entonces, lo tenemos en distintas categorías. Todas ellas se pueden adaptar al formato que queramos, ¿vale? Y lo primero que tenemos es lo que nosotros denominamos el modo competición, ¿vale? Que es la gamificación de Booklab. Lo que hacemos es convertir el evento en un concurso donde los estudiantes están compitiendo entre ellos y esto les hace motivarse más, divertirse más, ¿vale? Y por lo tanto, aprender mejor. Sencillamente esto lo que haríamos sería activarlo de esta forma, ¿vale? Y también en ciertas preguntas donde hay respuestas correctas e incorrectas, lo que vamos a tener es lo que llamamos un ranking o un leaderboard de los primeros estudiantes a los últimos, ¿vale? Se puede elegir top 5, top 5, top 10 o top 15. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? El tiempo de respuesta, ¿vale? Y el número de respuestas correctas. Podemos añadir un temporizador a todas las preguntas predeterminado, ¿vale? Esto significa que si yo activo esto, todas las preguntas de mi evento tendrán 1 minuto de duración. Se puede trabajar bajo un formato de grupo, ¿vale? Booklab fomenta mucho el modo colaborativo, tanto por parte del estudiante, ¿vale? Como por parte del docente, que ahora os enseñaré cómo. Entonces, sencillamente aquí lo que haríamos sería activarlo y directamente trabajarán en un formato colaborativo de grupo. Yo este formato lo recomiendo en un formato presencial, ¿vale? Porque trabajarán desde un único dispositivo. Booklab por defecto muestra las respuestas automáticamente y este feedback inmediato, de hecho, es algo que se valora mucho porque es uno de los 4 pilares fundamentales del aprendizaje, ¿vale? Está la atención, está el compromiso activo, está el feedback inmediato, ¿vale? Que Booklab ofrece y luego, por último, está la consolidación del aprendizaje. Y luego, lo que algunos de vosotros habéis probado, ¿vale? Es esa funcionalidad que permite al estudiante notificar que está perdido, ¿vale? O que no está entendiendo algún concepto también de forma automática. La parte de autentificación, sencillamente lo que estamos haciendo aquí es cómo vamos a registrar al estudiante. Booklab por defecto, la configuración es completamente anónima, ¿vale? En ese caso lo estaremos utilizando únicamente para dinamizar, pero lo que se suele utilizar cuando es en un ámbito evaluativo o también queremos saber quién es el estudiante que ha contestado cada cosa, vamos a añadir o bien una autenticación con correo electrónico o por lo menos pedirle un seudónimo del participante. Aquí estará siendo como un estilo de, no videojuego, ¿vale? Pero entrarán y simplemente pondrán el nombre de usuario. Y luego Booklab lo que también permite, ¿vale? Es añadir una hoja de asistencia. Esto va a depender un poco del entorno donde estemos, ¿vale? Si la asistencia tiene peso sobre la nota, por ejemplo, o si cuenta como parte de la formación. En ese caso, si activamos la hoja de asistencia, una vez finalizada la sesión, en la parte de los resultados, yo me podré descargar un PDF con nombre, apellidos, sello de tiempo, ¿vale? Y hora de conexión, con correo electrónico también. Como veis, todas las configuraciones que tenemos están muy adaptadas a educación superior y a de forma muy fácil adaptarlas a las necesidades pedagógicas que nosotros tengamos en ese momento. Y luego aquí podemos importar un logotipo, como yo he hecho con el de Usatic, para personalizarlo un poco o bien a los colores que más nos gusten o al branding institucional de la institución donde estemos trabajando, ¿vale? O
simplemente adaptar los colores. Aquí añadiríamos el muro de mensajes, donde directamente podemos añadir ese chat que vosotros habéis probado. Autorizaríamos me gusta, por ejemplo, en los eventos o en las clases esto sirve mucho porque este muro de mensajes lo que permite es recopilar dudas, ¿vale? Entonces, si los estudiantes pueden darle a me gusta a distintas dudas, lo que nos permite es ver esa duda más común e ir solucionando y priorizando. Y luego también podemos exportar estos mensajes a Excel, ¿vale? Este formato de exportación a mí me permite también entender dónde hay ciertas lagunas de conocimiento entre los estudiantes y poder preparar estas siguientes sesiones. Y luego, por último, ¿vale? Aquí lo que tenemos es la parte de los informes, donde para ello voy a ir al evento donde ha habido participación para enseñaros cómo funcionan los informes. Si yo voy a configuraciones y voy a informes, lo que tengo es la posibilidad de descargarme únicamente las preguntas como tal. Puedo descargarme por participante y enviarle un informe individualizado a cada uno. Esto agrega muchísimo valor, ¿vale? Porque yo como estudiante estoy participando en un evento y lo que a mí me permite, una vez recibo ese informe, es contrarrestar mi participación con las respuestas correctas. Y a mí esto me sirve como material de repaso o de aprendizaje para saber dónde tengo que tener más repaso o cuáles son mis puntos más débiles. Aquí lo podemos enviar directamente con este botón y luego también podemos exportarlo a una cuadrícula de Excel, ¿vale? Directamente ya lo exportaríamos aquí y este sigue siendo el formato más utilizado. Si yo hubiese activado la parte de la asistencia, aquí tendríamos un cuarto botón donde yo me podría descargar ese PDF. Vale, como os comentaba, WooClap fomenta mucho ese modo colaborativo, tanto por la parte del estudiante ofreciendo ese formato en grupo, pero también podemos compartir eventos con colaboradores, ¿vale? Lo que aquí podemos hacer es directamente este código de participación, que es el código que van a utilizar para conectarse aquellos que elijan ese tipo de conexión con el ordenador, ¿vale? Aquí podemos activarlo y si yo comparto este código con algún compañero, podría importar este evento. Podemos también directamente agregar a colaboradores para que coediten, ¿vale? Este evento con nosotros. Incluso podemos publicarlo como plantilla, ¿vale? Aquellos que tengan una licencia o a nivel institucional tendrán la propia biblioteca de WooClap para la institución y directamente podría publicarlo como una plantilla y de la cual pues, otros pueden inspirarse y utilizarla. Y luego, ¿vale? Lo que os quiero enseñar, que como habéis visto, la parte de la inteligencia artificial para generar contenido, pero también tenemos la parte de la inteligencia de los 5 asistentes de inteligencia artificial, que creo que son muy interesantes porque vamos a ir desarrollando más y no nos ayudan a la hora de generar contenido, pero nos ayudan a la hora del análisis y la categorización, ¿vale? de ese feedback en tiempo real. Dejadme que busque un segundo un evento donde ha habido mucha participación para enseñároslo desde aquí, ¿vale? Entonces, esto fue una formación abierta que hicimos y, por ejemplo, a ver, perdonad, un segundo, porque os lo quiero enseñar con... Vale, yo creo que aquí, perfecto. Aquí lo que les preguntábamos, ¿vale? Y hay 77 respuestas, es ¿qué hace que una conversación en clase sea valiosa? ¿Vale? Aquí lo veríamos en nube de palabras, aquí en cuadrícula de resultados, y este asistente lo que nos va a permitir es agrupar estas respuestas y categorizarlas en distintos bloques para que a mí, en cuestión de segundos, me permita saber las tendencias de los resultados y poder establecer esa conversación con ellos. De otra forma, yo no podría haberlo hecho con 77 respuestas, ¿vale? Si tengo 5, sí, pero en sesiones más grandes esto es algo que es muy complicado. Entonces, yo lo que veo es que la participación estudiantil es muy importante, ¿vale? Para ellos a la hora de generar esta conversación, pero también tiene mucho peso, por ejemplo, las experiencias y perspectivas, pensamiento crítico, interacción y comunicación o feedback y retroalimentación. Este sería el primer asistente, ¿vale? Que tenemos, que es
el que llamamos el agrupador, ¿vale? Para la nube de palabras. Tenemos un asistente muy interesante también, ¿vale? Que es el que llamamos el consolidador. Este funciona para las preguntas tipo test, ¿vale? Al final las preguntas tipo test son muy valiosas porque nos permiten saber ese conocimiento de forma muy inmediata, pero muchas veces carecemos de justificación. Entonces, este asistente lo que hace es crear preguntas de seguimiento basadas en esas preguntas tipo test y en las respuestas a la pregunta anterior. Y como veis, esto es muy rápido, ¿vale? Puedo generar tantas como quiera en directo en la clase. El tercero y cuarto, ¿vale? Es el que he enseñado antes con vosotros, que es directamente los dos asistentes. Uno de ellos genera un resumen y otro genera una respuesta, ¿vale? Entonces, en este caso, no hay respuestas por retroalimentación de la audiencia, pero sí que podría generar respuestas. Y también podríais crear vuestros propios agentes personalizados. Y luego el último, ¿vale? Es un asistente que funciona, ya no es para asistir en la retroalimentación instantánea, sino que funciona en un tipo de preguntas que es etiquetar una imagen, ¿vale? Este tipo de pregunta pues se utiliza mucho en aprendizaje visual, pues por ejemplo en medicina, en ingeniería donde hay mucha imagen etiquetada, etcétera, etcétera. Entonces os lo voy a enseñar con una imagen, ¿vale? Que tengo aquí de la anatomía del corazón, que es esta, ¿vale? Entonces, aquí tened en cuenta que lo que necesitamos hacer es subir una imagen que previamente esté etiquetada. Entonces, antes con WooClap lo que teníamos que hacer era enumerar los conceptos y difuminarlos para que el estudiante no lo viese, ¿vale? Mientras que ahora la IA de WooClap lo que te permite es ser mucho más rápido porque podemos autoetiquetar esta imagen. Y la mostraríamos directamente así. ¿Vale? Entonces el estudiante ya se conectaría y podría directamente escribir el término de cada concepto. Y eso sería un poco todo, ¿vale? A grandes rasgos esto es lo que hace WooClap. Somos la plataforma de aprendizaje activo más enfocada a educación superior. Tenemos, al final, uno de nuestros valores más fuertes es ese enfoque pedagógico y esa adaptación a las necesidades docentes que va evolucionando, ¿vale? Y también la integración con el entorno existente de las instituciones. Aquí tendrías la posibilidad de organizarte todas esas actividades que vayáis creando por carpetas, ¿vale? Y mi recomendación para aquellos que os haya gustado la herramienta o que os dediquéis a docencia, si no la habéis probado, es que os registréis, ¿vale? Es totalmente gratuita, la podéis probar. Y eso sería todo por mi parte. Creo que podemos pasar a la parte de preguntas. Ana, no sé si... Pues, muy bien, muchísimas gracias, Andrea. Fantástico, la verdad es que nos has hecho un repaso que nos estamos quedando con la boca abierta, ¿no? Con ganas de trabajar con WooClap. Bueno, los que ya conocíamos y los que, bueno, ya sabes, por nuestras actividades de gestión hemos tenido que parar un poquito en docencia, que dan ganas de volver otra vez al aula para utilizarlo intensamente, ¿no? Que es un poco la pena que yo tengo ahora mismo. Bueno, esto ya es personal. Bien, yo creo que, no sé si hay muchas preguntas en el chat, creo que poquitas, pero os animamos a que formuléis alguna pregunta en el chat, las va a ir revisando José Luis, ¿sí? Mientras, bueno, te voy a comentar 2 o 3 cositas y así damos pie a que puedan ir incluyendo alguna cosa. A ver, yo estaba pensando, según ibas hablando, que, a ver, introducir WooClap en el aula con el teléfono móvil, ¿vale? Yo creo que realmente puede transformar lo que algunos creen que es una distracción, ¿vale? Con el móvil, en una herramienta realmente didáctica, ¿no? A mí nunca, personalmente ya hablo, nunca me ha gustado luchar contra la evolución y menos contra la evolución tecnológica. Y en este caso, a mi juicio, ir contra el móvil prohibiéndolo en las aulas creo que no es un acierto, ¿no? Sino que lo que entiendo, y esto es un comentario personal, es que debemos de integrarlo en el aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que con WooClap se consigue esto un poquito o mucho, no sé. Por eso lo que te quería preguntar es si tenéis experiencias o testimonios de usuarios, de instituciones
que puedan avalar este comentario, o crees que no es acertado este comentario. No sé, ¿qué nos puedes decir? No, por supuesto, y al final en nuestras conversaciones con equipos como vosotros, ¿no?, que os dedicáis a transformación digital e innovación educativa dentro de las instituciones, ahora ya menos, pero hace no mucho las conversaciones siempre eran, es que yo no quiero que utilicen el móvil en clase. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con tu perspectiva en ese sentido. No podemos luchar contra la evolución y aunque no queramos que tengan el móvil en clase, lo van a tener. Entonces, es convertir lo que podría ser una distracción de que, me cuesta decirlo, pero es así, de que estén viendo TikTok, ¿vale? Realmente la facilidad y esa intuitividad y simplicidad de la herramienta que tiene WooClub no requiere instalación por parte del estudiante. Simplemente es escanear el código QR y ya estás participando, ¿vale? Al final, si el estudiante sabe que de vez en cuando, yo no estoy diciendo que se utilice en el 100% de los casos, pero si sabe que de vez en cuando va a tener que participar y esa nota o esa participación va a formar parte pues de alguna evaluación, va a estar mucho más atento y va a estar mucho más pendiente. Y no solo eso, sino que todas las presentaciones que se suben en la herramienta, el estudiante va a poder seguirlas desde su dispositivo con el que esté conectado. Entonces, es transformar. El concepto, el objetivo es transformar lo que venimos viendo como una distracción a algo que se convierta en un dispositivo para poder aprender mejor. Y luego, a nivel escalabilidad, vosotros lo habéis probado, pero nosotros lo que ofrecemos es una prueba piloto, ¿vale? Al final lo que queremos es que la universidad o la institución pueda percibir el valor que WooClub ofrece. Y lo que vemos es que cuando el profesor o la comunidad docente ve lo fácil que es la herramienta, el uso crece mucho, ¿vale? Porque para nosotros es muy importante no añadir fricción sobre el trabajo que el docente ya tiene, ¿vale? Que al final esto también es un comentario que escuchamos todos los días y es cierto. Vosotros que os dedicáis a la docencia tenéis muchísimas cosas que hacer y lo último que queréis es una plataforma que os añada más trabajo. Pues genial. Desde luego la clave está en la medida, en la mesura, en Sí. utilizarlo cuando es necesario y cuando no es necesario, pues se guarda. Totalmente, Exactamente, totalmente. como todo en la vida a veces. Bueno, otra cosa, yo creo que algo que, vamos a ver, en el día a día de la docencia habitual, digamos, la docencia de grado, ¿no? Normal, en nuestras clases, que tenemos olvidado es medir. Entonces, creo que, bueno, pues seguimos el temario, damos nuestra docencia, pero no nos paramos a medir, a obtener evidencias, a tener analíticas de aprendizaje, que yo creo que es fundamental. Ya sé que es muy difícil, pero de verdad creo que es fundamental, pues por ejemplo, para evaluar el impacto de nuestra docencia, ¿no? Entonces yo creo que WooClub aquí sí que puede jugar un papel, y creo que lo juega, ¿no? Un papel importante, ¿no? Realmente, ¿nos puedes detallar un poco más cómo puede apoyar al docente para, bueno, pues tener estas evidencias, estas analíticas de aprendizaje que ya he visto que podéis sacar? Sí, claro. De hecho, para nosotros eso también forma parte un poco de la estrategia pedagógica que tenemos, porque pensamos que esa es una dificultad para los docentes que existe hoy en día. Evidentemente, yo creo que entrar en el aula y hacer una clase magistral y salir por la puerta, el estudiante saldrá por la puerta y se habrá olvidado de todo, ¿vale? Entonces, una herramienta como WooClub también fomenta esa participación que si de otra forma no utilizamos una plataforma digital, solo permitimos que aquellos más extrovertidos o que tengan más conocimiento participen y, por lo tanto, el otro porcentaje de la clase se queda un poco en silencio, ¿no? Entonces, al docente nos permite medir esa comprensión en tiempo real mediante las analíticas que tenemos y mediante esas respuestas, y luego al estudiante psicológicamente se siente más seguro a la hora de participar. Entonces, vamos a recibir mucha más participación y a nosotros como docentes nos permite medir esa comprensión en tiempo real, ya con las respuestas inmediatas y luego a través de los informes. Yo eso lo puedo exportar y directamente medir la evolución del estudiante, ¿vale? Incluso esto no me deja mucho decirlo el departamento de producto porque no lo tenemos ya y muchas veces me dicen no te adelantes, pero vamos a entrar un poco también en la parte de inteligencia artificial, más de analítica de estudiantes, para que nos permita un poco medir esas predicciones de pues, qué estudiante lo está haciendo mejor, dónde hay más lagunas en
en cada estudiante, etcétera. Pero bueno, sobre eso ya os daremos información y ojalá el año que viene en el próximo congreso tengamos muchas novedades. Muy bien, genial, eso me parece que está fantástico. Bueno, veo que ya se está animando el chat, ya pues para acabar lo último, a ver, nos has enseñado pues el gran potencial, diría yo, que tiene Woclap, muchas cosas, ¿no? Alguien ha dicho, por ahí no me da tiempo de seguirte. Bueno, muchas opciones que ya están disponibles, yo creo que ha evolucionado muy rápido también la herramienta, pero, a ver, ¿no crees que, porque ese problema siempre lo tenemos, ¿no? Los docentes no muy tecnológicos, vamos a decirlo así, ¿no? En comillas, se adaptan bien a este tipo de herramientas porque siempre son los profesores más reticentes y los comentarios que hacen sobre las herramientas es que requieren mucho tiempo, que son complejas, que exigen hacer todo un rediseño metodológico de la docencia. Entonces, a estos profesores que no se terminan de lanzar, ¿qué mensaje les darías? Bueno, al final yo me enfrento a ese reto todos los días, es falta de tiempo y un poco somos reacios a cambiar lo que ya está establecido y la forma en la que yo enseño. Yo de verdad animo a que la gente lo pruebe porque es una herramienta que es muy sencilla. Por ahí he visto a través de alguna pregunta si nos integramos con Moodle y nos integramos con todos los LMS, ¿vale? Y desde la propia herramienta habéis visto lo fácil que es. Es crear un evento, crear las preguntas y no tienen ni que crear las preguntas ellos, ¿vale? La inteligencia artificial las puede crear con ellos manteniendo esa calidad pedagógica y es un flujo de trabajo que no queremos añadir más, sino que queremos aprovechar el contenido que ellos ya tengan, pero sencillamente transicionarlo hacia algo interactivo que hoy en día yo creo que es necesario. Fenomenal. Yo creo que estamos en un foro de convencidos, ¿no? En este momento, pero como esto queda grabado, espero que puedan verse bueno, pues muchos compañeros. Pero siempre vamos a tener esos embajadores más tecnológicos dentro de las instituciones, que al final son los que van escalando y fomentando ese uso y la gente poco a poco se va subiendo al barco y cuando lo prueban, de verdad que nosotros tenemos estudios, research papers académicos en distintas universidades alrededor de todo el mundo y en diversos grados, desde psicología, medicina hasta arquitectura, donde se ha visto una gran mejora en el rendimiento académico de los estudiantes mediante la utilización de Woclap. Y esto es muy sencillo, o sea, no hay tantísima ciencia detrás, es que hay mayor participación y, por lo tanto, aprenden mejor. Que engancha. Muy bien, como veo que ya el chat se ha animado, le dejo a José Luis que nos traslade lo que aparece por ahí, aunque tú también lo estés viendo. Muchas gracias, Ana. A ti. Muy bien, pues yo también quiero agradecerte, Andrea, la presentación. Creo que ha sido bastante dinámica y nos has enseñado muchas cosas en poco tiempo, lo cual, aparte de dar una idea de la potencialidad de la herramienta, también yo creo que genera ese gustillo por probarla, ¿no? Te voy a trasladar yo también tengo alguna cuestión, pero bueno, si nos da tiempo lo hago y si no, voy a trasladarte primero las preguntas del chat. Bueno, voy a comenzar con una reflexión, una felicitación y reflexión de Ignacio Álvarez, que te da las gracias por la presentación y dice que le parece una aplicación muy interesante, ya no solo por el móvil que estabais comentando ahora con Ana, ¿no? Sino porque que eso siempre lo van a llevar, sino porque cada vez más el estudiante acude al aula con su portátil. Y entonces hacer uso de la tecnología que porta el propio estudiante con herramientas de este tipo, pues le parece, o nos parece, me incluyo en ese saco, muy, muy adecuado, ¿no? Para dinamizar las clases, ya que no hay una barrera tecnológica, ¿no? Ya no solo por el móvil, que puede ser a veces un poco más incómodo, sino porque ya habitualmente los estudiantes acuden con su portátil a clase. Una pregunta más en concreto. Consuelo Montes tiene una doble pregunta. Primero, como has hablado de que pueden registrarse de manera gratis, si el uso es siempre gratis o solo para probar lo básico. Entiendo que querrás saber en qué se diferencia, qué funcionalidades están en la parte gratuita y qué funcionalidades son de pago, ¿no? Y perdón. Segunda misma cuestión, ya lo adelantabas, que le has hecho un vistazo al chat, cómo se integra en los LMS, en concreto ya pregunta en el Moodle, que será el que tienen en su universidad. Perfecto, pues muchas gracias, José Luis. Realmente, Woclap ofrece un formato freemium
donde evidentemente existe alguna limitación frente a una licencia institucional, pero yo os animo a simplemente probarlo para ver si cumple con esas necesidades docentes que vosotros tenéis. Por ejemplo, la inteligencia artificial no está en ese formato freemium, pero sí que vais a poder crear preguntas sin ningún tipo de límite en cuanto a participante y, por ejemplo, tanto en sincrónico como en asíncrono. Entonces, esa dinamización sí que te la va a permitir y yo pues siempre recomiendo que si es algo que te ha gustado que lo pruebes y luego siempre en un futuro puedes investigar otro tipo de licencias. Y pasando a la siguiente pregunta también de María Consuelo, WooClub sí que se integra con todos los LMS vía LTI 1.3 y que es el estándar de interoperabilidad. Y esta es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos, esta integración con el entorno existente, lo que permite es que WooClub no solo sea una herramienta para dinamizar la clase y ya está, ¿vale? No es jugar, pero hablemos de este concepto para hablar de la diferencia, sino que permite trasladar todos los resultados, participación y asistencia de vuelta a Moodle, Blackboard, Brightspace, etc. Entonces ahí se convierte en una herramienta con posibilidades evaluativas. Muy bien, de hecho, conecta perfectamente con la siguiente pregunta, lo que acabas de decir. Teresa Montaner, que también preguntaba por lo de la integración con Moodle, que yo creo que más allá de los aspectos técnicos, que eso correspondería a los servicios TI de las instituciones, la integración para el docente es limpia, ¿no? Entra en su LMS y lo ve como una actividad más y es totalmente transparente, ¿no? Pregunta si sería adecuado para realizar actividades evaluables en el aula, conectando un poquito con lo último que estabas comentando. Sí, de hecho. Bajo tu experiencia y lo que conoces de las instituciones. Cada vez se utiliza más en el ámbito evaluable. Entonces, esta ventaja que te ofrece la integración con el LMS, lo que te permite es sincronizar esos tres parámetros, ¿vale? Que son resultados, participación y asistencia. Entonces, en el caso en el que sincronicemos esos resultados, podemos utilizarlo en el ámbito evaluativo. Y, de hecho, yo es algo que siempre recomiendo. Es mucho más dinámico para el estudiante y lo tienes todo de forma digital y centralizado en el LMS, que digamos que es la columna vertebral de la institución. Sí, porque entiendo que está integrado con, en el caso de Moodle en concreto, en otros LMS el nombre que reciba, el cuaderno de calificaciones, los tres conceptos que has comentado, resultados, participación y asistencia, ¿se pueden evaluar de manera independiente? ¿O sí, se puede elegir qué es lo que quieres evaluar, los tres, dos, claro. uno o ninguno? De hecho, actualmente solo se pueden sincronizar de forma individual, es decir, podrías sincronizar los tres, pero hay que hacerlo uno a uno. Pero por feedback que hemos recibido de muchas instituciones con las que trabajamos, al final lo que vamos a hacer es que de forma simultánea se puedan sincronizar esos tres parámetros, porque agiliza mucho el trabajo al docente y es algo que se está buscando también. Va a venir en los próximos meses, pero es algo en lo que estamos trabajando. Pero quedará la posibilidad de poder seleccionar. Sí. Actualmente es seleccionando uno a uno, ¿vale? Crearías la actividad y sincronizarías resultados, después participación y después asistencia. Y en lo que estamos trabajando es que se pueda sincronizar de forma simultánea esos tres. Sí, de una tacada, pero me refiero que sin quitar la opción de que tú puedas elegir individualmente solo uno, porque a lo mejor solo te interesa. Claro, por supuesto, sí, Vale, sí. A lo mejor si no es evaluable, a ti lo que te interesa es poder sincronizar la participación y no los resultados. Claro, o a lo mejor si la asistencia es obligatoria, claro, porque es una actividad obligatoria para una evaluación continua, pues la asistencia no tiene mucho sentido evaluar, porque es sí o sí. Claro. Muy bien. La siguiente pregunta, Sir Alexi Suárez, te pregunta, a la hora de crear un cuestionario, si se podría configurar para una nota final de 0 a 5, dándole a cada una de las 10 preguntas, por ejemplo, un peso de medio punto. O sea, que no sea la calificación siempre de... Si puedes ponderar, entiendo que querrá preguntar, si puedes ponderar la calificación de las preguntas.
Pues en este momento, cuando tú creas una actividad dentro de Moodle, sí que puedes elegir cómo quieres puntuar al estudiante o sobre qué nota final, pero desde la propia aplicación de WooClub no, y es algo en lo que también estamos trabajando porque es feedback que hemos recibido, ¿vale? Y como Ana ha dicho al principio, WooClub es una herramienta que trabaja junto a los docentes que son usuarios de WooClub, ¿vale? Y es un feedback que nos ha llegado y tiene todo el sentido del mundo porque no todas las preguntas tienen la misma complejidad. Esto ya está prediseñado así, ¿vale? De hecho, hay ciertas preguntas en WooClub como la lluvia de ideas donde no es que sea más difícil, pero conlleva más tiempo, pues a lo mejor tiene un peso más importante. Pero es algo en lo que estamos trabajando. Muy bien. Pasamos a las preguntas de IA. Ana Garrido pregunta, claro, como has dicho, para generar preguntas a través de la IA que va incorporada a WooClub, tienes que subir tus documentos, ¿no? Apuntes, vídeos, audios, por la garantía de privacidad, dónde se almacenan esos archivos, si pasan a ser de WooClub. Bueno, pues ya sabes que uno de los grandes retos de la IA es, claro, yo subo ahí mis documentos, pero ¿dónde van? ¿No? El tema de privacidad. Sí, bueno, para nosotros la privacidad también es un eje muy importante porque es uno de los, vosotros lo sabéis mejor, pero en las universidades es un factor crítico, ¿vale? Y que hay que adaptarse muy bien a ello para poder trabajar con instituciones de educación superior. Y todo el contenido que se sube a WooClub pertenece al usuario de WooClub, ¿vale? Entonces, en ningún momento pertenece a nuestra institución, pertenece al usuario y al final va a utilizar el propio contenido que tú estés subiendo a la plataforma. Sin embargo, si utilizas otro modelo de lenguaje, al final va a extraer la información desde la web. Entonces, creo que simplemente aquí recalcar que el contenido es del usuario y que los estándares de privacidad que tenemos son bastante altos. Si alguien estuviese interesado en conocer un poco más sobre nuestra política de privacidad, tenemos un one-pager donde destaca todo lo que, cómo nos adherimos a estas políticas de la IA, que os lo podría pasar si queréis. Muy bien. En este sentido también, Consuelo Montes también comentaba el tema de qué garantías hay de privacidad, que aparte de lo que has comentado, entiendo que aunque lo que tú subas pueda estar en vuestros servidores, pues hay una cláusula de privacidad en el sentido de que no van a salir de ahí, ¿no? Correcto. Muy bien. Yo tenía por aquí alguna pregunta, creo que he recogido todo. No obstante, si os surge alguna duda, la podéis ir escribiendo en el chat, no os cortéis. Ha habido una cosa, lo de la hoja de asistencia que has comentado, que a mí me parece que es una herramienta útil dentro del uso de la dinamización de clases. Claro, lo que te recoge en esa hoja de asistencia, que es lo que ha contestado cada participante y demás, entiendo que si tú quisieras de alguna manera, luego, como ya has comentado también, ¿no? Analizar como docente esa hoja de asistencia de quién ha estado, lo que ha contestado, el tiempo que ha estado conectado, toda esa información que te va dando, entiendo que deberías activar la opción de autenticación para tener localizado a cada estudiante lo que ha hecho o lo que ha quedado reflejado en esa hoja de asistencia, ¿no? Porque si no pones la autenticación, te saldrá, creo que ponía alumno 1, alumno 2 de manera genérica, ¿no? No podrás correlacionar a qué estudiante corresponde, ¿es así? Correcto, es así. De hecho, tanto para la funcionalidad que os he enseñado, que es enviarle un informe individualizado o un reporte a cada estudiante que haya participado, o la parte de asistencia, para eso se requiere un mínimo de autenticación, ¿vale? Ya no hace falta esa autenticación con el correo electrónico, pero por lo menos un seudónimo del participante. Yo recomiendo que siempre que vaya a ser algo evaluable, les autentiquemos con su correo electrónico, ¿vale? Es la forma más efectiva, yo creo, o más útil dentro de este sentido. Entonces, ahí verías nombre, apellidos, correo electrónico, la hora a la que se ha conectado, ¿vale? Y digamos que esa doble verificación. Y directamente se podrían descargar el PDF los profesores
Y esto lo diseñamos también porque muchas universidades tienen una política de asistencia donde la asistencia cuenta y sorprende, pero lo seguían haciendo de forma manual, ¿vale? O de forma manual o utilizando otras herramientas. Entonces, tenerlo todo de forma centralizada ha sido algo que ha ayudado mucho a los docentes y se está utilizando mucho esta funcionalidad. Pero sí, requiere autenticación. ¿Y si lo haces desde la integración de Moodle? Es que si lo haces desde la integración de Moodle y tú creas una actividad dentro del LMS, por defecto ya está autenticado. Vale. Eso es lo que imaginaba. Vale, vale. Pues muy bien, muchas gracias, Andrea. No hay más preguntas. Agradecerte una vez más que hayas aceptado la invitación a compartir este rato y mostrarnos esta herramienta. Agradecer también a los asistentes. Y yo por mi parte nada más. Emplazarnos ahora dentro de a las 5:30, como ya sabéis, comienza la segunda parte de la sesión de forma síncrona en los foros de los vídeos de las comunicaciones. Y emplazarnos al día de mañana, tercera y última sesión del Congreso, también a la misma hora, a las 16 horas, hora aquí en España, donde tenemos la última de las webconferencias. Así que ya le paso la palabra a Ana para que cierre, para que se despida. Y nada, nos vemos dentro de un rato de forma síncrona y mañana de nuevo aquí. Gracias. Muchas gracias, José Luis. El micro, Ana. Ay, perdón. Andrea, te decía que muchas gracias, te agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratico con nosotros. Ha sido estupendo, una conferencia realmente excelente y además te lo agradecemos especialmente porque ya sabemos que estás lejos en otro evento, que has hecho un paréntesis para poder atendernos, pero bueno, esto es lo fantástico que tienen las tecnologías, ¿no? Que nos acercan, aunque sea con esta presencialidad virtual y nos permiten trabajar de esta manera. Bueno, pues muchas gracias y por supuesto muchas gracias también a todas y todos los que habéis compartido estos minutos con nosotros. Esperamos que podáis también mañana continuar compartiendo con nosotros un ratito en la webconferencia. Mañana nos acompañará nuestro ponente, lo voy a poner en pantalla, Sergio. Creo que ahora sí que se está viendo, nuestro ponente Sergio Martín, que nos hablará sobre inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje. Así que, pues nada más por mi parte. Ahora ya os animo a participar activamente en la sesión de debate con todos los comentarios en las comunicaciones, en YouTube, como ya sabéis. Hasta, dentro de un ratito, hasta el final de la tarde, así que os esperamos mañana aquí en esta sala a la misma hora. Un abrazo y un beso virtual a todos y a todas. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias por la participación. Chao, gracias.